Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de preguntas y respuestas que ya sabéis hacemos cada 5 semanas aquí en La Manzana Mordida. Así que lo primero de todo, ya empiezo a recopilar desde hoy mismo nuevas preguntas que responder en el vídeo que subamos dentro de 5 semanas. Así que os animo a participar, pueden ser preguntas de Apple, pueden ser preguntas de La Manzana Mordida, incluso preguntas personales, alguna que otra podría responder incluso. Así que, de verdad, os animo a que participéis, que tengo ganas de leeros y de responderos. Sin más dilación, comenzamos con la primera pregunta del recopilatorio de este mes. Diego Castillo nos pregunta: ¿qué tal, Fer? Le tengo muchas ganas al Apple Pencil, pero realmente ¿qué diferencias hay entre el de segunda y el de tercera generación? Lo quiero comprar para mi iPad Air de cuarta generación. Saludos desde México. Hola Diego, bueno, decirte que el Apple Pencil de tercera generación lo veremos oficialmente en el evento que Apple anunció hace unos días y que será el 7 de mayo. Según los rumores, este podría tener un nuevo gesto para apretar y tener, diferentes acciones gracias a este, puntas intercambiables magnéticas e incluso algunos rumores insinúan que alguna de estas puntas podría servir también para copiar el color de un objeto y que luego podamos aplicar ese color en la aplicación que estemos utilizando, lo cual, oye, puede ser bastante interesante. Así que mi consejo es que como poco te esperes a que veamos este nuevo Apple Pencil y veamos si es compatible también con iPads anteriores y no solo con los que se presenten el 7 de mayo. Ahora bien, si te refieres al Pencil que salió el año pasado, a ver, este en realidad no es el de tercera generación como tal, es una variante con USB-C del de segunda generación con algunas funciones capadas para contener su precio y que está más pensado para utilizar en modelos de iPad más básicos, como por ejemplo el modelo de entrada. Por ejemplo, este no tiene la carga inalámbrica, tampoco tiene sensibilidad a la presión y tampoco tiene el gesto de doble toque. Por eso mi consejo es que para tener una experiencia plena con tu iPad te compres como mínimo el de segunda generación, pero que te esperes al de tercera por si te convence ese y es compatible. E incluso esperándote al de tercera a lo mejor consigues buenas ofertas por el de segunda generación si baja de precio. Cristian Josué nos pregunta: hola Fer, me gustaría salir en el próximo vídeo. Dice, una pregunta, ¿qué AirPods creen que valen la pena? Y pone que, digamos, un poco en relación calidad-precio. Hola Cristian, para ello vamos a analizar rápidamente las diferentes opciones de AirPods que ofrece Apple actualmente. Tenemos los AirPods 2, que son los más baratos y sencillos, que valen alrededor de unos 105 euros y tienen un diseño que es verdad que luce algo anticuado a día de hoy, pero siguen siendo válidos para la mayoría de usuarios que buscan unos auriculares inalámbricos básicos de Apple sin tampoco demasiadas funciones avanzadas. Luego tenemos los AirPods 3, que se sitúan en un punto medio. Tienen mejor calidad de sonido que los AirPods 2, son resistentes al agua y también la batería dura más. Además tienen un precio que en la web oficial de Apple es carillo, 199 euros, pero que están siempre en ofertas en otras webs como por ejemplo Amazon rozando los 150 o 170 euros, lo cual ahí ya sí que me parecen una opción muy a tener en cuenta. Por otro lado tendríamos los AirPods Pro 2, que actualmente son los mejores auriculares inalámbricos de oreja, por decirlo de alguna forma, que destacan por tener una muy buena cancelación de ruido, también tienen compatibilidad con audio espacial, el chip H2 y en sí la calidad de sonido es muy buena. Lo malo es que son carillos, cuestan 279 euros, aunque como te digo también a lo mejor en webs como Amazon puedes encontrar ofertas que puedan ser un poquito más interesantes y que justifiquen la compra. A día de hoy, a nivel de auricular, así de estos pequeñitos, quizás me quedaría con los AirPods 3, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos luego los AirPods Max, que son, digamos, los auriculares de diadema premium de Apple, que sí, ofrecen la mejor calidad de sonido y cancelación de ruido, pero claro, valen 629 euros y a día de hoy incluso creo que hay opciones fuera de Apple incluso mejores que estos. Así que no te los aconsejo. Dicho esto, también te aviso, si estás planteando comprar los AirPods 3, oye, a lo mejor te compensa esperar a finales de 2024, que es cuando se espera una renovación de estos. Al parecer, según los rumores, se van a lanzar 2 versiones de estos nuevos AirPods 4. Una versión un poquito más básica y asequible y luego otra con características algo más premium que se acercarían a las características que vemos en los AirPods Pro y que, por supuesto, vendrían a sustituir los actuales AirPods 2 y los AirPods 3. Ablitz nos pregunta: hola, buenas, estoy pensando comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas. Dice, lo utilizaría para moverme mucho, pero el modelo me gusta. ¿Crees que salga a finales de este año alguna renovación o crees que aún tarden para sacar uno nuevo? Pues mira, para responder a tu pregunta te voy a dar la hoja de lanzamientos prevista
en base a las filtraciones que Mark Gurman compartió hace unos días. De primeras, a finales de este 2024 se espera que llegue un MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M4 junto con un iMac de 24 pulgadas también equipado con este nuevo procesador. Luego, entre finales de 2024 y principios de 2025 llegarían los nuevos MacBook Pro de gama alta de 14 y 16 pulgadas que contarían con los chips M4 Pro y M4 Max. Además, en ese mismo periodo se espera la llegada de un Mac Mini con chips M4 y M4 Pro. Luego, ya en la primavera de 2025 se prevé el lanzamiento de los nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con chips M4. A mediados de 2025 llegaría un Mac Studio con un chip M4 de gama alta. Y luego, por último, en la segunda mitad de 2025 se prevé el lanzamiento de un Mac Pro con el chip M4 Ultra que, podéis imaginaros, promete ser una bestia en cuanto a potencia de procesamiento. Por tanto, si puedes esperar al primer trimestre de 2025, espera, ya que es cuando previsiblemente se renovarán estos modelos. Ahora bien, no esperes grandes diferencias de rendimiento dado que los modelos con M3 ya cambiaron de arquitectura y no se espera un cambio para la renovación a los M4, así que el salto no será tan grande como el que tuvimos con estos últimos. JMA dice, mi consulta es sobre la futura compra de un MacBook. Dice, mi hijo empezará estudios universitarios de ingeniería agroalimentaria. Queremos que tenga un Mac. Hemos pensado en el el MacBook Air M3. De aquí a septiembre, ¿cuál es el mejor momento para comprarlo? El tema es que pueden salir modelos nuevos y, a ver, él no necesita el último modelo, pero claro, es un chasco que te compres el Mac y justo renueven los que te has comprado, ¿no? En fin, en primer lugar, decirte que has tomado una gran decisión por optar por un MacBook Air. Es un portátil muy ligero, es muy potente y además tiene una gran duración de batería, lo cual creo que es perfecto para un estudiante universitario. Y además el chip M3 le va a dar un rendimiento sobresaliente para cualquier tarea, por exigente que sea. Precisamente hicimos un vídeo en el canal comparando este MacBook Air M3 con el MacBook Pro M3 y salió bastante bien parado. Sin ir más lejos, David y Fabián, mis compis, lo usan para su día a día. Ahora bien, sobre cuándo comprarlo. A ver, hay que considerar algo importante, y es que los modelos con M3 ya se han presentado, y los modelos con M4 previsiblemente saldrían en la primavera de 2025. Por lo tanto, creo que este preciso instante es el mejor momento para comprar uno de estos. Pitarch nos pregunta lo siguiente, dice, ¿el Mac Mini M2 es un buen ordenador para empezar? Pues hola Pitarch, sí, sin duda, el Mac Mini M2 es un excelente ordenador para empezar en el ecosistema de Apple y descubrir macOS. Y a ver, hay varias razones por las que yo considero que esto es así. Primero, su precio, ya que, es muy atractivo para ser un Mac, y es que parte de los 719 euros, que para lo que ofrece es un precio bastante competitivo. Sin ir más lejos, creo que es el Mac más asequible actualmente. Luego, a nivel de rendimiento, el chip M2 es muy capaz. Vas a poder realizar sin problemas tareas de ofimática, navegación por internet, editar fotos, incluso vídeos en formatos no muy exigentes. Vamos, que para el usuario medio va más que sobrado. Y luego, al ser un ordenador de sobremesa compacto sin pantalla, te permite aprovechar cualquier monitor que ya tengas o elegir el que más te guste. No te ata a una configuración cerrada como pasa con otros Mac. Y luego también tiene un diseño muy compacto que ocupa muy poco espacio y eso te va a permitir ponerlo en cualquier rincón del escritorio y olvidarte de él. En resumen, tanto por su precio, por su rendimiento, por su versatilidad y por su diseño minimalista, yo te diría que sí, que el Mac Mini M2 es posiblemente la mejor manera de entrar en el mundo Mac sin hacer un desembolso enorme. Iván de la Torre nos pregunta, hola Fernando, ¿sabes si existe alguna app de forma nativa para poder transcribir las llamadas a texto en el iPhone? No he encontrado opciones en accesibilidad y no me puedo creer que un gigante como Apple no tenga en cuenta a las personas con discapacidad auditiva. Muchas gracias. Hola Iván, lamentablemente a día de hoy iOS no incluye de forma nativa una función para transcribir las llamadas a texto en tiempo real. Mira que Apple es conocida por su fuerte enfoque en accesibilidad, pero sorprendentemente esta es una característica que todavía no han implementado en el iPhone. Sin embargo, existe una alternativa de terceros llamada Tape a Call que te permite grabar las llamadas y obtener una transcripción de las mismas. ¿Vale? Es una de las aplicaciones quizás más populares y mejor valoradas para este propósito. Con Tape a Call, cuando estés en una llamada que quieras grabar, simplemente abres la app y pulsas el botón de grabación. Entonces, se pondrá la llamada en espera y se creará un puente con un servidor especial para saltarse las limitaciones de iOS. Ahí ya, luego solo tienes que tocar el botón de fusión para unir la llamada original con la línea de grabación. Para las llamadas que tú hagas, el proceso sería muy similar. Primero inicias la grabación en Tape a Call, la app se conecta con su servidor y después añades la llamada al contacto que quieres grabar.
Cuando responda, pulsas el botón de fusión para crear la llamada a 3 bandas y listo. Y luego, una vez grabada la llamada, Tape-a-Call te permite obtener una transcripción de la misma para poder leerla en formato texto. La app tiene una suscripción de pago, pero ofrece grabaciones ilimitadas sin restricción de duración, así que, bueno, hasta que Apple lance una opción de hacerlo de forma nativa, no te queda más remedio que usar aplicaciones de este tipo. Sebastián Camacho dice: hola Fer, saludos desde Colombia. ¿Crees que si la IA llega a los iPhone 16, Apple implemente esto en los iPhone 15 o harán como siempre y solo lo van a incluir en los iPhone 16 en adelante? Hola Sebastián. A ver, bueno, según los últimos rumores, sí que parece que las nuevas funciones de inteligencia artificial no van a ser exclusivas de los iPhone 16, sino que llegarán a varios modelos anteriores a través de iOS 18. Ya sabéis que algunas de las nuevas funciones que se rumorean serían un Siri más inteligente y capaz, sugerencias, por ejemplo, para crear automáticamente listas de reproducción en Apple Music basadas en nuestros gustos, algunas mejoras también en aplicaciones como mensajes, mail, fotos o mapas para ofrecer respuestas y recomendaciones más relevantes, y en fin, algunas cosillas más relacionadas con el Spotlight que ya hemos comentado en vídeos anteriores. Además, según las últimas informaciones, Apple estaría apostando por implementar estas funciones de inteligencia artificial generativa de forma local en el propio dispositivo, sin depender de la nube, para garantizar así la privacidad. Eso sí, también te digo, es probable que los iPhone 16 y especialmente los modelos Pro tengan algunas funciones exclusivas gracias a los avances de su hardware con un motor neuronal más potente, así que veremos. Shilmen nos pregunta: Gemini para iPhone parece un hecho y Siri renovada con inteligencia artificial también. ¿Qué fortalezas y debilidades tendrán Siri versus Gemini? Cordial saludo. Pues es una pregunta muy interesante y para ello vamos a analizar las posibles fortalezas y debilidades suponiendo que ambas lleguen a integrarse en los iPhone con estas nuevas capacidades y teniendo en cuenta que todavía no sabemos cómo van a ser al 100%. A ver, con respecto a Gemini, una ventaja es evidente y es que Gemini está diseñada para aprender y mejorar constantemente a partir de las interacciones con los usuarios y esto le va a permitir adaptarse y ofrecer respuestas cada vez más precisas y relevantes con el tiempo. Luego, por otro lado, una de las grandes bazas de Gemini es su capacidad para traducir múltiples idiomas de forma precisa, lo cual podría ser de gran utilidad para usuarios que necesiten comunicarse en otras lenguas. También, y esto es evidente, el tener más tiempo de desarrollo a sus espaldas puede ayudar a Apple a impulsar con Gemini algunas funcionalidades e integraciones en sus apps que no serían posibles sin un socio así, al menos por el momento. Ahora, en cuanto a las debilidades, a ver, todavía es pronto para conocerlas, pero entiendo que una de ellas podría ser su menor enfoque conversacional, ya que Gemini está más orientada a ofrecer respuestas informativas que a mantener conversaciones naturales y fluidas como pasa con otros asistentes. Luego, vamos a pasar a las fortalezas de Siri. La primera la tengo bastante clara y es la integración profunda con el ecosistema de Apple. La segunda sería la privacidad y el procesamiento en el dispositivo, lo cual hace que podamos interactuar sin miedo a compartir datos sensibles con Siri y además implicará respuestas casi instantáneas al no depender de una conexión a internet. Y la tercera sería su facilidad de uso con lenguaje natural. Y es que Siri siempre se ha caracterizado por no entender prácticamente nada nuestro lenguaje natural. Tenemos que usar siempre comandos como muy robotizados. Y claro, las mejoras de IA podrían llevar a eliminar esta limitación y que Siri suba a un nuevo nivel. En cuanto a las posibles debilidades de Siri, las tengo un poquito más claras. Es probable que al menos inicialmente las capacidades sean más limitadas que las de un sistema como Gemini, que lleva ya más años investigándose en este campo. Luego también el hecho de ser un modelo que se ejecute en el dispositivo sin depender de servidores en la nube puede que haga que sea bastante menos potente que sus competidores. Por tanto, bueno, habrá que esperar, pero pinta interesante. A ver cómo evolucionan ambas y qué valor nos aportan finalmente. Sesamone nos dice: hola Fer, yo quiero hacerte una pregunta que no sé si en el próximo vídeo la vas a sacar. ¿Cuánto tiempo crees que va a tener soporte los iPhone 12 y iPhone 13? Gracias. Hola Sesamone, bueno, basándonos en el historial de Apple, los iPhones suelen recibir actualizaciones de iOS durante unos 5 o 6 años desde su lanzamiento. Por ejemplo, los iPhone 6S lanzados en 2015 recibieron su última actualización con iOS 15 en 2021. Entonces, si tenemos en cuenta esto, mi estimación es que los iPhone 12, que se lanzaron en 2020, como mínimo recibirán actualizaciones hasta 2026 o 2027, y los iPhone 13, que se lanzaron un año después, podrían seguir actualizándose hasta 2027 o incluso 2028. Por supuesto,
Esto es en cuanto a la fecha en la que dejarían de actualizar, pero eso no quiere decir que dejen de ser funcionales. Si han estado bien cuidados, todavía luego te pueden dar cuerda para un poquito más de tiempo. Monreal dice: buenas Fer, una pregunta que hace años que me tiene sin dormir. Dice: ya tienes 1,3 millones de suscriptores y gente como Nikias Molina o Víctor Abarca van por 600.000 y ya Apple les invita a sus eventos. ¿Por qué la manzana mordida nunca va? Bueno, Monreal, entiendo tu pregunta porque es algo que ya mucha gente nos lo ha preguntado en el pasado y que seguramente mucha gente se sigue haciendo esa pregunta. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que Apple, el tema de los números no es algo que le importe mucho. Me refiero, es una marca tan poderosa y tan conocida que no necesita realmente apoyarse en medios o creadores con grandes cifras, ya que saben que van a tener publicidad igual. Posiblemente el criterio que utilicen sea pues de voces que aporten un punto de vista diferente, yo qué sé, que encaje mejor con los valores y mensajes que quieren transmitir en cada momento, o bueno, que tengan un formato de contenido bastante original. Y oye, por alguna razón parece que de momento no han considerado que en la manzana mordida tengamos ese encaje para sus eventos. Y oye, no pasa nada, lo digo con toda la humildad, no es algo que me moleste. Hace años sí que, bueno, pues tenía muchísima ilusión por ir a algún evento de este tipo, ¿no? Y al menos una vez, ¿no? Y poder vivir la experiencia, pero con el paso del tiempo he aprendido a disfrutar de estos momentos de una manera diferente. ¿Qué queréis que os diga? Yo me lo paso genial siguiendo las coberturas de estos eventos con Chica Geek, con Diego, con David y con Fabián. La verdad que se nota, yo creo, en los eventos en directo que retransmitimos aquí en La Manzana Mordida. Y al final eso es lo que realmente considero importante y satisfactorio. Y sobre todo quiero agradecer el apoyo de todos vosotros, los suscriptores, porque más allá de eventos y de posibles invitaciones, cada día nos levantamos y nos esforzamos al máximo en cada vídeo con el objetivo de informaros y entreteneros. Y por supuesto que el ratito que estáis viéndonos se os haga agradable. Así que sepáis que vosotros sois nuestra verdadera motivación y no el reconocimiento de Apple. Así que no te preocupes, Monreal, porque vamos a seguir trabajando duro para traeros el mejor contenido posible sobre Apple, estemos o no en sus eventos. Y lo que tenga que llegar, llegará. Quizás, no sé, es que me estoy haciendo mayor y ahora valoro más otras cosas. Y hasta aquí este recopilatorio de preguntas y respuestas, amigos. Espero que os haya gustado y ya sabéis, como os he dicho al principio, no olvidéis dejarme un comentario con vuestra pregunta para el próximo vídeo que hagamos de esta sección, que será en 5 semanas. Un abrazo muy fuerte, gracias por todo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos con más mañana, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!